Muy buen día para todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar nuestra cuarta capacitación en formación al COPAS en investigación de accidentes de trabajo. ¿Por qué se incluye esto dentro del módulo de capacitación? Porque dentro de las funciones del COPAS está participar en la investigación de accidentes de trabajo. Entonces es muy importante que conozcamos qué es una investigación, cuál es el objetivo, para qué se hace, cuánto tiempo tenemos para hacerla. Al final de la capacitación, entonces va a estar la evaluación, 3 preguntitas. Y ya en el mes de mayo vamos a dar inicio entonces a las reuniones por Zoom, ya reuniones un poquito más participativas por cada uno de los integrantes del comité. Yo me estaré comunicando con cada uno de ustedes para poder establecer el espacio. Les voy a compartir pantalla. Listo. Contenido de la capacitación, entonces, ¿qué es accidente e incidente de trabajo? ¿Qué se hace en caso de un accidente de trabajo? ¿Cuál es la definición de investigación de accidentes e incidentes de trabajo? Objetivos de la investigación, qué es un accidente grave, la legislación, beneficios del reporte, análisis de la causalidad, proceso de investigación, el comité investigador, las medidas correctivas y finalizando está el tema de la evaluación. Vamos a ver un video cortico que explica muy bien, muy resumido, en unos segunditos, cuáles son las definiciones de accidentes e incidentes de trabajo. Definiciones. Incidente. Suceso acontecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad o pérdida en los procesos. Accidente de trabajo. Es accidente de trabajo todo suceso repentino, que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. Artículo 3, Ley 1562 del 2012. Listo. Entonces, ¿qué vemos aquí? La definición de accidente e incidente. Entonces, suceso repentino que ocurre durante el desarrollo de mis actividades laborales que me pueden ocasionar a mí un daño o una lesión, ya sea física o psicosocial. ¿Cuál es la diferencia entre accidente e incidente? Las dos presentan una situación, pero en el accidente hubo una consecuencia que fue el daño al colaborador, ya sea físico o psicosocial. En el incidente no se presenta daño. Se presenta la situación, se presenta el casi pudo pasar, pero no pasó. ¿Por qué lo menciono? Porque las investigaciones no solamente deben ser a los accidentes de trabajo, sino también a los incidentes. ¿Por qué? Porque con la investigación al incidente podemos prevenir que ocurra un accidente. Es decir, no porque al trabajador no le haya pasado nada, no quiere decir que no se pueda volver a presentar la situación con él o con otro trabajador y el resultado vaya a ser el mismo. Usualmente la mayoría de accidentes de trabajo, antes de que sucedan, ya se han presentado incidentes que de pronto dentro de la organización no se investigan o no se tienen en cuenta y pudieron prevenir el accidente o futuros accidentes a los colaboradores.
¿Qué se hace en caso de un accidente? Bueno, se presta el primer auxilio que lo realiza o el profesional o la brigada de emergencia. Verifica si el accidente es de origen laboral o qué fue lo que pasó, si la persona que se accidentó está consciente, pues se pueden realizar este tipo de preguntas en el momento. Y se realiza el reporte. El reporte se realiza a la ARL, como lo dice la diapositiva, tenemos 2 días hábiles siguientes a ocurrido el accidente para hacer este reporte. Ese reporte lo hace el profesional de seguridad y salud en el trabajo. Ese formato de reporte hay un formato escrito, debe haber un formato escrito y el que se diligencia en la plataforma. Dentro de ese reporte, ¿qué se incluye? Todos los datos del colaborador, se incluye la descripción del suceso que la debe dar la persona que se accidentó, se incluye si hubo testigos, se incluye si hubo algún tipo de lesión, cuál fue, si fue un golpe, si se cortó y en qué partecita del cuerpo le afectó y ya se firma. Ese es el contenido del reporte. Hasta ahí llega el reporte. ¿Qué sucede aquí? A veces genera un poquito de confusión el tema de que un colaborador decida ir al médico y el tema de que se realice el reporte. Entonces, de pronto se genera confusión en que si el colaborador dice que no quiere asistir al médico porque él dice que tuvo la responsabilidad en lo que sucedió y que no ve conveniente ir, que no quiere ir. Hay muchas personas que nomás el tema de ir a un hospital por tiempos y por más no les gusta. Entonces las empresas omiten hacer este reporte. Y no es así. Una cosa es el reporte del accidente y otra cosa es que el colaborador no quiera ir al médico, ¿sí? Hay situaciones o accidentes de trabajo en los que con el primer auxilio que brinde la brigada es suficiente. No es necesario que la persona vaya al hospital. Sin embargo, si la persona quiere ir, puede ir. Si la persona nos dice que no quiere ir porque le da pereza, porque le da fastidio, porque no le gusta ir a sus sitios, en fin, por lo que sea que haya sido, se puede dejar una carta en donde se describa cuál fue la explicación que le dio la compañía al colaborador frente al tema de responsabilidad y donde el colaborador pueda afirmar que recibe esa información y que él se hace responsable de su salud si de pronto la herida o lo que sea que haya tenido llega a empeorar. ¿Por qué es importante dejar eso documentado? Porque usualmente, y lo digo por experiencia, uno se pincha un dedo y dice, no, es un pinchazo. A los 4 días ya presenta inflamación. A los 5 días ya el dedo está el doble del tamaño. Algo interno sucedió más de lo que uno puede ver y con el pasar de los días fue empeorando. Entonces, cuando la persona ve que la herida va empeorando, ahí sí va la empresa y dice, ay, venga, ahora sí, quiero ir al médico por ARL porque mire que la herida se empeoró y no sé qué hacer. En ese tipo de situaciones es donde cuando nosotros hacemos a la ARL el aviso de que va a ir una persona y la persona allá cuando va a ser atendida le preguntan, bueno, ¿hace cuánto le ocurrió el accidente? Y la persona dice, no, hace 5 días. Ahí es cuando la ARL entonces nos puede enviar una carta diciendo que pues recordemos que esos reportes, esas atenciones se deben hacer a los 2 días hábiles, por ley lo dice así, siguientes a la ocurrencia del accidente. ¿Por qué? Porque en los siguientes días ya el colaborador pudo haber hecho, no sé, un remedio casero, se me ocurre, que le pudo haber empeorado la herida y en eso ya no tiene que ver nada ni la empresa ni la ARL. Entonces, la ARL puede enviar una carta diciendo que lo van a atender, pero que si llega a ser algo grave, ellos no se hacen responsables. Entonces, es muy importante explicarle eso a la gente y que quede un documento donde se describa que la persona recibió esa información y aún así toma la decisión de no ir al médico y de atenderse por voluntad propia solito. Eso por un lado. Por el otro lado está el tema del reporte. Así el colaborador nos diga que no considera que haya sido un accidente, como compañía nosotros debemos hacer el reporte. Si ocurrió dentro de su jornada laboral, si la persona estaba bajo subordinación, si estaba desarrollando una actividad que está involucrada dentro de sus funciones. Como lo mencionaba el video, debemos hacer el reporte. ¿Por qué? Porque con una carta nosotros podemos salvaguardar el tema de que la persona se haga responsable de su salud, pero en el tema del reporte la legislación es clara, ¿sí? La legislación es muy clara en cómo podemos como empresa identificar qué es un accidente de trabajo y en que debemos hacer el reporte 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente. En la legislación no dice, es que si el colaborador dice que no fue accidente,
Entonces, las empresas pueden no hacer el reporte. No, eso en ningún lado está escrito. El reporte sí o sí se debe hacer y debe tener su investigación. Así la persona decida no ir al médico, no atenderse. En eso hay que ser muy claros porque a veces se confunde un poquito y porque el colaborador declare que no quiere ir al médico o que él sugiere que no es accidente, hay empresas que omiten hacer este reporte y no lo podemos hacer así. Es fundamental seguir los lineamientos de la legislación con este tema. Investigación de accidente e incidente de trabajo, definiciones. Entonces, la investigación en el accidente de trabajo es un proceso que determina en orden cuáles fueron las causas del accidente, ¿sí? Cuáles fueron los hechos, cuáles fueron las situaciones que generaron ese accidente. Se realiza con el objetivo de prevenir su repetición, ¿sí? De poder identificar cuáles son esos riesgos que de pronto aún la compañía no tiene controlados. En el incidente de trabajo también se busca prevenir, pero basándose en un suceso que pudo ser potencial a ser un accidente. Se basa en un suceso en el que casi al colaborador le pasa eso, casi se corta, casi se cae, casi se resbala, no se alcanzó a caer, patinó pero no se alcanzó a caer. Sin embargo, es importante identificar por qué patinó. Si es que se está trapeando el suelo y no se está dejando la señalización, por ejemplo, la persona sale hablando por teléfono, no se da cuenta que el suelo está mojado y se cae. Puede ser eso, es un ejemplo. Entonces, por eso es muy importante tener la investigación. Puede haber una persona que está de buenas, patinó y no se cayó, pero puede que el que venga después, si no esté tan de buenas y en la patinada se nos caiga. En los accidentes de trabajo se hace el reporte que mencionábamos en 2 diapositivas atrás. Hago el reporte a la ARL con toda la información del colaborador y de la situación. En el incidente, no. Yo diligencio mi formato a mano donde está la información, la situación, qué pasó, si alguien vio, lo firmamos, pero no hay que hacer ningún tipo de reporte a la ARL. Son de manejo interno de la organización. De pronto cuando presentemos alguna auditoría nos irán a preguntar, bueno, ¿qué incidentes ha tenido? Y déjenos ver las investigaciones y ustedes como compañía, ¿qué han hecho? Pero no hay que reportarlo ni ante el Ministerio de Trabajo ni ante la ARL. El manejo de los incidentes sí es interno en la organización. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación? Identificar las causas, clasificar la causalidad de factores. Sí, debemos identificar las causas en orden y analizando varios escenarios que ya lo vamos a ver más adelante. Identificar causas básicas e inmediatas, prevenir la ocurrencia de nuevos accidentes, mejorar la calidad de vida de los colaboradores y mejorar la productividad en la empresa. Accidente de trabajo grave. Lo quise mencionar allí porque para los accidentes de trabajo grave, según la ley, ya vamos a leer cuándo se considera un accidente de trabajo grave. Estos reportes y estas investigaciones van ante el Ministerio de Trabajo. Hay que hacer el reporte al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo enviará un inspector a la compañía, va a revisar esta documentación que desarrollamos y ellos también van a desarrollar su propia investigación. El accidente de trabajo grave es aquel que como consecuencia trae amputación de cualquier segmento corporal, fractura, huesos largos, fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito, trauma cráneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas de la mano como aplastamientos o quemaduras, lesiones severas de la columna vertebral con compromisos de la médula espinal, lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva. Cuando la consecuencia de un accidente al colaborador le represente alguna de las cositas que acabamos de leer, se debe, además de hacer el reporte y la investigación interna de la organización y reportarlo a la ARL, se debe hacer un reporte al Ministerio de Trabajo. En la legislación, entonces, estas son las más importantes, la resolución 1401 del 2007. Allí se menciona la investigación de los accidentes de trabajo, nos dice que entonces las empresas deben conformar un comité investigador y nos dice que tenemos 15 días siguientes a la ocurrencia del accidente para hacer esa investigación. En cualquiera de esos 15 días siguientes podemos hacerla. Y la ley 1562 del 2012, que era la que mencionaba el video, en donde ya se especifica entonces el tema de si el colaborador está haciendo una actividad recreativa en nombre de la empresa, si está haciendo una actividad sindical en nombre de la empresa, si la empresa provee el transporte y ocurre un accidente en ese transporte. Entonces ya involucra otros escenarios en donde también
se identifica como accidente de trabajo. Y también nos dice que el reporte de los accidentes de trabajo se debe realizar a los 2 días siguientes hábiles a la ocurrencia del accidente. ¿Cuáles son los beneficios de la investigación de accidentes de trabajo? Permite conocer el nivel de control sobre la situación que genera el accidente de trabajo. Eso es lo principal, poder controlar esa situación y que no vuelva a ocurrir. Identificar el proceso o actividades críticas con riesgo de accidente de trabajo. Entonces, a veces dentro de las organizaciones se cuenta con la matriz de riesgos, pero de pronto pueden haber riesgos con los que aún no estamos identificando allí, y por medio de las investigaciones de los accidentes podemos incluir esa identificación y esa verificación de nuevos riesgos para controlarlos. Permite identificar las causas de la accidentalidad laboral para plantear intervenciones de control, condiciones de riesgo como los comportamientos de riesgo. Claro que sí. Lo más importante en esto es las acciones a mejorar, cuáles son esos controles nuevos que la organización identificó, y vamos a empezar a trabajar para minimizar esos riesgos. El análisis de la causalidad, entonces lo dividimos en 3, causas inmediatas, básicas y la falta de control. ¿Qué se considera una causa inmediata? Actos inseguros o condiciones inseguras. Generalmente son las circunstancias que se presentan justo antes de que ocurra el accidente. Causas básicas, factores personales o factores de trabajo. También se pueden ver involucrados dentro de la situación generada en el accidente de trabajo. Falta de control, que usualmente hace referencia al tema administrativo en la compañía. Estándares, manuales, programas, tanto ya sea por falta de control por parte de la organización o por falta de supervisión o por falta de capacitación al personal. Dentro de las causas inmediatas, entonces vemos actos inseguros. ¿Cuáles son esos ejemplos de actos inseguros? Omitir el uso de EPP. Los actos inseguros van relacionados directamente con la acción del colaborador. Entonces puede ser omitir el uso de EPP, realizar bromas o juegos durante la actividad laboral, no usar la herramienta de manera adecuada, no hacer o realizar el trabajo como se indican los procedimientos o los manuales. Condiciones inseguras, estas ya están más relacionadas con la responsabilidad de la organización. Entonces ya habla de falta de mantenimiento de las máquinas, no le dan los EPP adecuados al colaborador, no tiene las herramientas adecuadas para realizar el trabajo, no cuenta con equipos aptos para realizar el trabajo. Esos son algunos de los ejemplos. En las causas básicas, entonces, en factores personales, algunos ejemplos pueden ser falta de conocimiento por parte del colaborador, exceso de confianza, tensión física o mental en el momento de realizar la labor. Y en factores de trabajo podemos encontrar una ingeniería inadecuada del puesto de trabajo, mantenimientos también inadecuados, supervisiones deficientes o instalaciones locativas en mal estado. ¿Qué es una instalación locativa en mal estado? Como lo veíamos en las capacitaciones anteriores, es todo lo que rodea el puesto de trabajo del colaborador, ya sea el suelo, por ejemplo, que tenga huecos, que tenga una tableta levantada, que no sea un suelo nivelado, y la falta de control, que como lo mencionaba, ya es un tema administrativo. Entonces habla de planificación, organización, dirección y control de los procesos. Eventualmente en esas investigaciones uno o las organizaciones se centran mucho en la responsabilidad del colaborador. Y sí, hay muchos accidentes en donde la situación gira en torno a una acción insegura, donde el colaborador ha recibido la formación, ha recibido la herramienta, ha recibido todo, pero al final él decide hacer una acción insegura para que le rinda más, para que sea más fácil para él, y por ello puede ocurrir el accidente de trabajo. Pero el entorno de la investigación no puede ser 100% culpa del colaborador. Ese no es el ideal de esta dinámica. El ideal es que podamos identificar de una manera objetiva cuáles son esas acciones de mejora que vamos a proponer para que la situación no vuelva a ocurrir, independiente de las culpas o de no las culpas. Si se identificó que de pronto es falta de seguimiento o es falta de capacitación, entonces vamos a poner allí capacitar al personal de pronto con mayor periodicidad, ideando cómo podemos mejorar para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. Proceso de investigación. Entonces se tiene la notificación, que es el reporte. Allí nosotros ya tenemos la información del colaborador, tenemos la información del accidente, tenemos qué fue lo que el accidentado declaró, tenemos si hubo testigos y tenemos las firmas. Nombramos entonces a quienes nos van a acompañar durante la investigación de este accidente. Preparamos, entonces alistamos nuestro formato. Ya en el formato de investigación ya
se va a involucrar la información del reporte y adicional, entonces, esas casillitas de análisis de causalidad. Para ese análisis de poder determinar cuál fue la causa del accidente, cuáles fueron los factores que intervinieron, hay diferentes métodos, ¿no? Entonces está la espina de pescado, los 5 por qué, el árbol de causas. Eso ya depende de la compañía cómo lo quiera organizar o cómo lo quiera identificar durante el proceso. También va a haber un espacio entonces donde van a estar las acciones de mejora, donde van a estar quiénes son esos responsables de ejecutar esas acciones de mejora y cuál es ese seguimiento que la compañía va a realizar para poder desarrollar esas acciones de mejora. Y pues las firmas de todo el comité investigador. Establecer la secuencia de los eventos, analizar los descubrimientos, recomendaciones, que era el tema de las acciones de mejora. Ya se cierra como tal la investigación con el informe en el formato que les acabo de mencionar. Registro de la información y seguimiento. Ojo con ese tema del registro, las investigaciones no se pueden embolatar. Las investigaciones deben estar anexas al accidente y a su reporte. Y las acciones de mejora, cuando se empiecen a desarrollar, las evidencias también deben contar con el registro. Esto es muy importante porque la accidentalidad en seguridad y salud en el trabajo lleva un indicador y adicional a eso en un tema de auditoría siempre la van a revisar. Entonces es muy importante contar con esos registros. El comité investigador. Entonces, las compañías no pueden elegir un comité investigador como el COPAS, por ejemplo, sino dependiendo de la situación del accidentado, se conforma el comité, el jefe inmediato o supervisor del colaborador que se haya accidentado, un representante del COPAS, que puede ser cualquier integrante, el encargado de seguridad y salud en el trabajo y profesional con licencia en seguridad y salud en el trabajo en caso de que un accidente sea mortal, ¿sí? Por esta razón es que los integrantes del comité cambian según la situación. Medidas correctivas. ¿Qué debemos tener en cuenta para esas medidas correctivas que vamos a identificar allí? Controlar los riesgos. Deben ser medidas, como ya lo decía, no de hacerle un llamado de atención al colaborador o despedir al supervisor. No, esas acciones correctivas no son, porque acuérdense que no estamos buscando culpables. Estamos identificando cuáles son esas acciones de mejora que como organización podemos tener para que esa situación no vuelva a ocurrir. Y también es muy importante que sean acciones reales, que sean acciones aterrizadas a la organización. Porque si yo pido, no, es que esa labor no debería existir, eso no va a pasar. La compañía la necesita. Tratemos de proponer medidas que sean alcanzables a corto plazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los accidentes ocurren, como lo dice la definición, es un suceso repentino. En cualquier momento, en un segundo, ocurre un accidente de trabajo. Y yo no puedo establecer controles para una proyección de en 3 años, en 4 años, en 5 años, porque ya es un tiempo demasiado largo y el ideal es poder controlar ese riesgo para que no vuelva a ocurrir. Combatir los riesgos en su origen, aquellos riesgos sobre todo que no hemos identificado. Adaptar el trabajo a la persona, esto también es muy importante. A veces no todos los colaboradores somos iguales. A veces hay personitas que son un poquito más dispersas que otras, entonces es muy bueno poder identificar dentro de los factores personales allá en la causalidad, poder identificar estas cositas para poder proponer, por ejemplo, que se haga mayor seguimiento, que se haga mayor capacitación en el proceso, que si se hace una vez al año ya no se haga una vez al año, sino se haga cada 6 meses, medidas organizacionales administrativas, entonces como lo mencionaba, medidas aterrizadas, medidas que se puedan cumplir, que sean asequibles para la organización, técnicas, procedimientos de trabajo. También podemos proponer que se haga un manual, podemos proponer que se haga una lista de chequeo, podemos proponer que se haga un procedimiento. Psicolaborales también, de pronto si dentro de los factores personales identificamos allí que hace falta fortalecer este tema psicosocial, también entonces podemos proponer allí realizar alguna capacitación o alguna actividad en pro a la prevención o al control de este riesgo psicosocial. Y en las humanas frente al comportamiento seguro, que esto ya es un 100% capacitaciones. Entonces podemos proponer que hagamos capacitaciones de autocuidado cada 2 meses, que hagamos capacitaciones en los riesgos eléctricos cada 3 meses, dependiendo de la situación en la que se haya presentado el accidente de trabajo, podemos proponer capacitaciones, ya sean nuevos temas o que los temas que ya se realizan se hagan de pronto con mayor periodicidad.
Esa es la dinámica frente al desarrollo de la investigación de accidentes e incidentes de trabajo. Con los incidentes de trabajo se realiza exactamente lo mismo, se hace el tema del análisis de las causas, se identifican acciones correctivas, se identifican oportunidades de mejora, se identifican responsables, se firma, también está el comité investigador, y pues el ideal es poder desarrollar esas acciones de mejora. Muchísimas gracias a todos, con esto ya entonces terminamos. En el próximo mes me pondré en contacto con cada uno de ustedes para poder planear nuestra reunión por Zoom y empezar a generar estos espacios mínimos una vez en el mes. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.